Buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Hola, ¿cómo estás? Ya despertó. Ya despertó. Ok, pues nada, reunidos una vez más para ser instruidos por nuestro Padre Celestial. Vamos a, ya casi terminando el capítulo 6 y prácticamente la primera carta a Timoteo. Vamos a ver, nos toca ver ahora capítulo 6 del 11 al 16. Primera Timoteo 6, 11 al 16. Y pues nada, la hoja ahora está cortita, está pequeño la porción que vamos a estudiar, pero pues como siempre, no menos importante, siempre el Señor tiene algo que decirnos, siempre, ¿verdad? Y pues nada, vamos a estar atentos a lo que papá quiera expresarnos este día. Muy bien, pues sin más, vamos a comenzar. Ahí tenemos como título Instrucciones precisas para el hombre de Dios. Primera Timoteo 6 del 11 al 16 es lo que vamos a ver esta tarde noche. Misma dinámica, vamos a leer, a contestar las preguntitas que vienen ahí. Si tenemos algún comentario, alguna pregunta, duda, pues lo hacemos extensivo, ¿ok? Muy bien, entonces pues iniciamos sin más. Tenemos un objetivo. Nuestro objetivo de esta semana es fortalecer nuestra identidad como hombres y mujeres de Dios, considerando como fundamentales estas instrucciones. Es fundamental que sepamos que debemos de fortalecer nuestra identidad. ¿Cuál identidad? Pues la identidad de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Hombres y mujeres de Dios, que no venimos del chango y que somos hijos de nuestro Padre Celestial, y Él tiene que darnos instrucciones, así como cada papá en este mundo le da instrucciones a sus hijos para que camine rectamente. Lo mismo hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a darle. Esta semana no hay versículo a memorizar. Vamos a entrar de lleno al versículo 11. Voy a leer el versículo 11 y después contestamos. Sí, gracias, amor. Tenemos nuestra hojita dividida en 4 secciones. La primera es huye, la segunda es sigue, la tercera es pelea y la cuarta es guarda. Y vamos a ver exactamente qué es lo que nuestro Señor nos quiere decir con todas estas cosas, ¿verdad? Muy bien, leo el versículo 11 y dice así. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, quiere decir varón de Dios, ¿verdad? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, o sea, humildad de corazón, ¿verdad? Muy bien, así que recordemos que la semana pasada vimos esta instrucción de la piedad acompañada del contentamiento, ¿verdad? Y desde el versículo 3 del capítulo 6 que le decía que si enseñabas cosas, doctrinas que no venían, todo eso, entonces viene después cayendo que no, pero que nos dice en el 6 de la semana anterior que vimos que pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Lo único a donde quiero llegar es de que le estaba diciendo a Timoteo todas estas cosas y le decía que huyera, ¿verdad? Porque le decía: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles? De todas estas que les estoy diciendo. Entonces, porque había una razón, porque los que querían enriquecerse caían en tentación. Estoy en el 9. Caían en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Pura perdición, o sea, todo aquel que quería enriquecerse, ¿verdad? Y que buscaba y que se enamora del dinero, cae en todas estas perversiones, ¿verdad? O sea, estas perversiones más bien.
Dice el 10, uno antes del que estamos viendo ahorita, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo esto, el querer codiciar estas cosas, nos lleva a perdición, ¿verdad? A ser traspasados de muchos dolores, a destrucción y a perdición, ¿verdad? Entonces le recomienda Pablo a Timoteo: mas tú, hombre de Dios, mas tú, varón de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre adelante. Entonces ahí Pablo le está hablando a Timoteo. Así es, esta es una carta que Pablo le hizo a Timoteo, por eso es que se llama Primera Timoteo, porque él está escribiendo, le escribió esta carta, ¿verdad? Pero obviamente sabemos que está inspirada por el Espíritu Santo y te hablo a ti, Timoteo, te hablo a ti, David, te hablo a ti, Juan de Dios, te hablo a ti, ¿verdad? Y así sucesivamente a cada uno de nosotros. Entonces debemos de no huir, más bien de huir de estas cosas, del amor al dinero, de querer codiciar las cosas temporales, y más bien dice que sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo llama Pablo a Timoteo? Es la primera preguntita que tenemos en la hojita. ¿Cómo lo llama? Hombre de Dios. Hombre de Dios, así es, órale. Mas tú, hombre de Dios. Así es. Hombre de Dios. ¿Y cuál es la primera exhortación? Que huyera de todas esas cosas. Así es. Huye del amor al dinero. Estoy parafraseando lo que en el versículo 10 hablamos ahorita, ¿verdad? O sea, huye del amor al dinero y de las motivaciones, digamos, mezquinas para servir a Dios, ¿verdad? Para poder con libertad servir a Dios, seguir la justicia, seguir la piedad, seguir la fe, ¿verdad? Entonces, huir del amor al dinero y de las motivaciones mezquinas para servir a Dios. Hay que huir de esas cosas. Acuérdense que no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Porque quedarás bien con uno y al otro quedarás mal. Y entonces el Señor dice que no puedes seguir a Dios y al Dios dinero, ¿verdad? Perdón, y al Dios dinero, ¿verdad? Que es traducido como Mamón, ¿verdad? El Dios Mamón, Dios del dinero. Entonces no se puede decir. Aparte también el pastor ahí puso que también huyamos de las falsas doctrinas, de las cosas temporales de este mundo, de la vana palabrería. Exacto. Lo que comenté ahorita, o sea, porque desde el versículo 3 todas estas cosas le está exhortando que huya de todas estas cosas, del versículo 3 al 10, ¿verdad? Mezquinas para servir a Dios, o sea, de que te quites todas esas cosas del amor al dinero y las motivaciones mezquinas, ¿verdad? Que simplemente observan este mundo para que tú puedas servir verdaderamente a Dios. Quítate esas cosas. ¿Recuerdas con José? Huye, José, corre, José, que no estuviera ahí. Bueno, aquella vez era por la tentación de la... Pues es lo mismo con nosotros, o sea, mejor sí. Huir de... No, es que cuando el Señor nos dice huye, es huye. O sea, no te dice quédate y resístelas o combátelas, no, huye. Porque en la carne, pues, sí, o sea, que aquí ¿quién va a huir del dinero? O sea, nadie más que los hijos de Dios, que el Señor nos dice huye de esas cosas. Desde lo que comentó mi esposita, ¿qué es eso? ¿Verdad? O sea, que es de todo, de las enseñanzas malas, del amor al dinero. Es mejor la piedad acompañada de contentamiento y de todas esas cosas, ¿verdad? Así es. Cuando el Señor nos da esa instrucción hay que tomarla en cuenta, porque no podemos resistirnos a eso. Entonces hay que huir de esas cosas. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda para contestar la siguiente preguntita. ¿Cuál es la segunda exhortación? Aunque aquí ya estamos entrando en el sigue, ¿verdad? Porque ya entramos al siguiente bloque.
Y es la tercera preguntita de este versículo, que dice, ¿cuál es la segunda exhortación? Entonces, más bien, ¿qué le dice? Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Sabemos que todas estas cosas, la justicia es Cristo, ¿verdad? La piedad, pues ya vimos el misterio de la piedad, lo vimos en el capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Lo leo así rapidito. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pues, ¿cuál es el misterio de la piedad? Pues que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, seguir la piedad es seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La maravillosa obra redentora que vino a hacer para perdonar nuestros pecados y llevarnos delante de Él limpios y sin manchas. Ese es seguir la piedad, ¿verdad? La fe, pues obviamente la fe es el don de Dios que nos da. Sabemos que viene por el oír, y el oír la palabra no es algo que nace de nosotros. El amor, estamos hablando del amor ágape, no del amor que yo le pueda tener a mi esposa o que le tenga a mis hijas o otro amor, sino el amor entregado, ¿verdad? El amor completamente sacrificado, que todo lo da, que nada lo espera, que todo lo sufre, y todas esas cosas de 1 Corintios 13, ¿verdad? Sabemos que ese es el amor, o sea, ese es el amor del que habla. La paciencia, esta paciencia también solo puede venir por medio del Espíritu de nuestro Señor. Son prácticamente, acuérdense que el fruto del Espíritu es uno, pero se encierra en todas estas cosas prácticamente. Y la mansedumbre, o sea, ser humilde de corazón, dice ahí entre paréntesis, pero no es otra cosa más que presentarnos diariamente delante de Dios como dependientes de Él, sabiéndonos dependientes de Él. Eso es ser manso, o sea, no que te sientas Juan Camané que todo lo puedes, o sea, porque eso no es ser manso, sino presentarte todos los días delante de Dios, sabiéndote dependiente de Él, que sin Él nada puedes hacer. Pues lo declara la Escritura. ¿Para qué nos vamos a hacer, verdad? ¿Para qué vamos a tratar de creer otra cosa cuando la Escritura declara otra, ¿verdad? Entonces, nomás tenerlo bien presente, que somos dependientes de nuestro Señor, que no podemos andar por el mundo libres y dándole la gloria a Dios si no nos presentamos delante de Él todos los días, ¿verdad? Eso es inevitable. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí. Hermano. Sí, mi hermano. Yo también está bien directo. Primero, o sea, nos dice el Señor qué no debe de hacer o qué no debe hacer Timoteo. Así. Y no nada más te dice qué no hacer. Ahora nos va a decir qué es lo que debes de hacer. O sea, como hombre de Dios, como varón de Dios. Entonces, no nada más el no hacer, sino tienes que hacer eso. Para que en un momento, en este caso a Timoteo, pues se le pudiera nombrar o decirle, ese es mi pastor, o sea, con esa moralidad, con esa integridad, huyendo de todas estas cosas que ya mencionó Pablo aquí anteriormente, y ahora nos está diciendo, esto es lo que tienes que hacer. Exactamente, nos da las instrucciones precisas el Señor, ¿verdad? O sea, nos dice, como bien dijiste tú, mi hermano, nos dice de qué huir, pero nos dice en dónde sí seguir. O sea, huye de esto, pero sigue esto. No nada más huyas y ya, ya bien cansado, corrí como 10 cuadras y me siento a descansar. No. Ya huiste de eso, pero sigue esto, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, sí. Excelente observación, mi hermano, sí, así es. O sea, nuestro Señor, acuérdense que siempre nuestro Señor nos da las instrucciones bien precisas, ¿verdad? No se anda con medias tazas y siempre es preciso, ¿verdad? Con lo que quiere que hagamos y sigamos, ¿verdad? Muy bien. Entendiendo el principio que a mí siempre me encanta recalcar, ¿verdad? Y esto lo digo para todos nosotros, porque habrá quien en el mundo pueda decir, pero ¿por qué me dice el Señor que esto, que no siga el dinero? Porque el Señor ya lo hizo, ¿verdad? Primeramente, o sea, nuestro Señor ya lo hizo
y Él es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida, y a Él hay que seguir, ¿verdad? Y ese es el asunto, ¿verdad? Siempre hay una enseñanza directa de nuestro Señor a todo lo que nos pide hacer, primero hecha ya por Él, ¿verdad? Muy bien, continuamos, hermanos, vamos a seguir versículo 12. Muy bien, David, ¿me ayudas con el 12? Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén, gracias, brother. Ok, ya entramos al tercer bloquecito, que es pelea. Ahora ya nos dijo que huyamos, ya nos dijo sigue, a qué seguir, y ahora vamos a pelear. Recordemos que esta pelea es continua y porque es la batalla de la fe, o sea, no es pelea contra tu suegra ni contra tu jefe en el trabajo, no es así, sino pelea la batalla de la fe, ¿verdad? O sea, estar firmes en lo que el Señor nos muestra como su bandera, por así decirlo, no es esa la palabra correcta, como las buenas nuevas, ¿no? O sea, pelea esa batalla, aunque sabemos que esa batalla está ganada, pero a nosotros nos toca en este tiempo, a cada uno de nosotros, pelear esa batalla, ¿verdad? Sabemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra potestades y cosas así. No es prácticamente lo que ves, es lo que no ves. Dice que eches mano, o sea, que te aferres de la vida eterna, de lo que el Señor te prometió. Esto es lo que el Señor nos ha prometido y que ya lo ganó. O sea, que verdaderamente esta batalla sabemos que la ganó en la cruz y la confirmó cuando resucitó entre los muertos. O sea, todo esto tiene un peso ¿cómo lo quiero decir? Un peso que no lo puedes discutir, que no lo puedes dudar, que no lo puedes cuestionar. Incuestionable es lo que quería decir. Está firme, o sea, esa obra que vino a ser el Señor está firme, ¿verdad? Dice, a la cual asimismo fuiste llamado. A eso fuimos llamados, cada uno de nosotros fuimos llamados a esta maravillosa obra, ¿verdad? No solo a ser salvos, acuérdense que sí, ok, recibo la salvación, pero es para, no solo recibo la bendición y la salvación, sino para ser de bendición a otros y que otros puedan conocer la obra de Dios para ser salvos también, ¿verdad? Y así poco a poco ir trayendo el Señor a los suyos poco a poco, ¿verdad? Habiendo hecho la buena profesión. ¿Cuál es la buena profesión? Esa, o sea, delante de muchos testigos, o sea, mostrarles así es, la palabra de Dios, las buenas nuevas, la maravillosa obra que el Señor vino a hacer, el misterio de la piedad, mostrarlos, ¿verdad? Mostrárselos. Primer preguntita ahí, dice, ¿cuál es la tercera exhortación? Tenemos una tercera exhortación. Pelea la buena batalla de la fe. Así es. Pelea la buena batalla de la fe. Ahí el Señor, ahí el Señor siento que está hablando, que sigamos la pelea diaria en esta carne y echar mano de los, porque Él nos ha llamado y nos ha dado entendimiento y dar la palabra a la gente. Así es. Porque es contundente, David, exactamente es así, porque esta palabra es contundente y es poderosa, o sea, la palabra de Dios es la que tiene el poder. Nosotros no vamos a poder convencer a nadie, ni a mi hija, ni a mi esposa, ni a mi mamá, nadie, no tenemos esa capacidad. Dios nos puso para mostrar, para pelear esa buena batalla así, no para agarrar a bibliazos a nadie, ¿verdad? O sea, al principio siempre es confuso para cada uno cuando viene el Señor, uno quiere mostrarle eso,
lo que te pasó a ti quieres mostrárselo a todo el mundo y que todo el mundo lo vea, y entonces cometemos de pronto ese error de querer agarrar a bibliazos a todos. Pero lo importante es irlo mostrando con mi vida, con mis actos, que puedan ver ellos a Cristo en mi vida, que eso es lo más difícil, ¿verdad? Y pues mostrarlo con la palabra de Dios, mostrarles el Evangelio. No condenar a nadie, el Evangelio confronta, no condena, ¿verdad? O sea, simple y sencillamente confronta para salvación. Y por ahí creo que el pastor sacó un versículo, me agrada mucho y lo voy a... Es 1 Juan 5, 11 y 12, le voy a poner ahí. 1 Juan 5, 11 y 12. Y no es ninguna otra cosa más que, ya algunas veces lo hemos comentado en esta célula, ¿no? Que he comentado que si sabemos que Dios nos habla por la palabra, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo y que eso es así, o sea que no es nada nuevo para los que conocen, ¿verdad? Pero el que no conoce no sabe, no entiende nada. Entonces, como perspectiva me gusta ponerlo así y decirle a la persona, a ver si tú imagínate que Dios bajara ahorita, que bajara ahorita Dios, o sea, hablando de Dios Padre, ¿verdad? Que bajara, ¿qué crees que es lo primero que te dijera a ti si quisiera decirte algo? ¿Qué es lo que tú crees que quiere decirte Él? O sea, hay gente que no conoce la escritura, ¿verdad? Obviamente, entonces se lo dices literalmente, que si ocurriría, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Entonces, y es esto, es que Él te está dando vida eterna. O sea, eso es lo que Él quiere, que vengas a Él para tener vida eterna y que vivas eternamente con Él. Vaya la redundancia, por la eternidad, o sea. Entonces ese es el mensaje, ¿verdad? Y es el testimonio. Y lo declara así, voy a leer un poquitito más arriba, porque así es, dice, desde el 10 voy a leer ahí 5, primera de Juan 5, 10, dice, el que cree, no, desde el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. O sea, ¿cuál es el testimonio? Lo que Dios quiere decirte, ¿no? Obviamente ya sabemos que lo que quiere decirme está en su palabra, porque ese es Cristo mismo, la palabra de Dios. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, todo eso ya lo sabemos. Pero para alguien que no lo sabe, pues ese es el testimonio de Dios. Y luego después dice, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el 11 ese te lo declara totalmente, ¿no? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio. Si bajara a Dios y me dijera, Juan de Dios, si tú no crees en mi Hijo, no vas a estar conmigo por la eternidad. Eso viniera a decirme personalmente. Pero ahora lo sé, que me lo ha dicho y me lo sigue diciendo y me lo está diciendo. Aquí me lo dice. Esta es su palabra, esto es verdad. Su palabra es verdad. Le dijo Jesús en la oración en Juan 17, santifícalos con tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es verdad. Esto es lo que verdaderamente Dios me está diciendo. Yo no lo puedo ver, pero me lo está diciendo claramente. Este es el testimonio, esto es lo que Dios testifica, que nos ha dado vida eterna, pero esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no lo tiene, ¿cómo te lo explico? Pues no la tiene, ¿verdad? Ese es el punto. Es duro, pero es hermoso porque es verdad. Entonces, pues nos podemos dar cuenta si está o no está. Eso es hermoso. Ok, segunda pregunta. Para esta batalla, ¿de qué tenía que echar mano? De la vida eterna. Así es, de la vida eterna, a la cual asimismo había sido llamado. ¿Quién? Timoteo y cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados.
Ay, Dios mío. ¿Es hasta llamado? ¿Perdón? ¿Es hasta llamado? Así llamado, así es, así ha de haber sido llamado, así es. ¿Qué le recuerda? ¿Mande? ¿Qué le recuerda? ¿Qué le recuerda de qué? Sí, es otra pregunta. La siguiente, pero es que todavía no voy. ¿Yo qué le recuerdo de qué? No, es que estoy aquí todavía atorado porque pues la vida eterna consiste en la vida eterna y obviamente, qué gran descubrimiento hice, pero obviamente esa vida empieza desde, no cuando yo muera y vaya al Señor, empieza desde que recibo a mi Señor, desde que verdaderamente siento que ya no vivo yo, sino que su Espíritu está en mí y de que ya no me hace seguir las cosas de este mundo, sino poco a poco irlo siguiendo a Él antes que lo que veo. Y de la misma manera peleo la batalla. Y en 2 Corintios 10, en el versículo 4, dice así, ¿verdad? Dice lo que platicamos un poquito, bueno, les decía un poquito, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Wow. Entonces, esas cosas no podemos pelear con ellas si no las vemos. O sea, ¿cómo es que entonces echo mano de la vida eterna y de todas estas cosas, de lo que veíamos ahorita, ¿no? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre para poder estar armado y poder pelear esa batalla, ¿verdad? Ok. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien, continuamos. La siguiente pregunta, ¿qué le recuerda? Ahora sí, Maye. Que había hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Así es, que había hecho una buena profesión delante de muchos testigos, que ya había mostrado la palabra de Dios a muchos otros antes, ¿verdad? Y esta es la buena profesión y hay que seguirla. A eso fuimos llamados, ¿verdad? No solamente a salvación, sino a participación de la salvación, ¿verdad? Esto es maravilloso. Es un evento a la cual no puede participar nadie que no esté dentro, o sea, que no haya sido convocado, ¿verdad? No hay cómo explicarlo, porque si alguien de afuera quiere participar en el evangelio, se va a cansar, se va a fatigar, le va a hallar miles de peros, le va a hallar miles de trabas, no va a querer padecer por causa de la justicia, o sea, todas estas cosas no las van a ser locura para él, simple y sencillamente, y no va a participar, ¿verdad? Ok. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Alguien tiene algo que comentar? Si no, continuamos. Versículo 13. Versículo 13. Hermanita Patti, ¿me ayuda con el 13? Perdón, ¿qué? Sí, sigue guarda. Vamos a entrar en el bloque de guarda. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Gracias, hermanita. Amén. Órale. Dice, qué increíble, ¿no? Y los testigos que trae, o sea, recordemos nuevamente que es una cartita que le estaba haciendo Pablo a Timoteo y le dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de ni más ni menos que Poncio Pilato, ¿verdad? Uno de los más altos en ese momento, ¿verdad? Y en esa zona, o sea, y dio testimonio delante de él. ¿Testimonio de qué? De Jesucristo. Pues era Jesucristo, obvio. Testimonio de la qué? verdad. Por supuesto. Testimonio de la verdad, que es Él. Que es exactamente Él. Testimonio de la verdad. ¿Verdad?
Acuérdense que le dijo, ¿quién es la verdad? Le preguntó Poncio Pilato, ¿quién es la verdad? Y en ese momento se dio la media vuelta y se fue. Estaba enfrente de él y no lo pudo reconocer, ¿verdad? Porque así es esto. Wow. Vamos a seguir leyendo porque no hay preguntita aquí. Y continuamos con el 14. Uy, ya le vamos a dar del 14 al 16. Hermanito Chuy, ¿me ayudas con del 14 al 16? Va. Gracias. 14. Que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio eterno. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Wow, qué versículazos, ¿verdad? O sea, ¿cómo empieza Pablo? Yo lo llamaría, ya la vez pasada había hecho otro por ahí del versículo 1, por ahí, no me acuerdo exactamente. Palabra fiel y digna. Sí, acá en el 17, en el 1:17 ya había hecho más o menos así, y se me figuran como pequeños cánticos de Pablo, ¿verdad? Así como el cántico de Ana, así como cuando María exaltó a su Salvador, cuando exaltó a su Salvador, exactamente es el mismo sentir. Cuando el Señor te llena y sabes que no hay nada más que Él, y lo quieres exaltar y darle toda la gloria y toda la honra al único digno de ser glorificado y de ser honrado. Y qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Pero vamos a contestar las preguntas y ahorita vamos un poco ahí al texto. Dice, ¿qué debía guardar Timoteo? ¿El mandamiento qué? Ok, bueno, pero es que después dice cómo, ¿verdad? Sí. La respuesta es el mandamiento. Debes guardar el mandamiento. Ok. ¿Cómo? Sin mácula ni reprensión. Sin mácula y reprensión. O sea, sin mancha, ¿verdad? Sin mancha ni reprensión. Muy bien. ¿Hasta cuándo? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, órale, el cual sea la honra y el imperio sempiterno, amén. Órale. ¿Qué es sempiterno? Eterno, por siempre, eterno, por la eternidad, imperio eterno. Pues hay que guardar este mandamiento, este seguir en la palabra de Dios, este testimonio que vino a dar, que nos manda Dios con lo que ya leímos ahorita en Primera de Juan, y con el testimonio que vino Jesucristo, o sea, Dios en carne, a testificar delante de Poncio Pilato, y dándole testimonio a los demás que verdaderamente nuestro Señor está vivo y reinando, ¿verdad? Y qué enorme, me encanta cómo dice aquí, dice 6, dice que guardes el mandamiento. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo,
la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Primero es, ¿quién nos lo va a mostrar? Pues nuestro Señor Jesucristo. Pero, o sea, perdón que haga esta, no sé cómo llamarle, esta actuación, ¿verdad? Pero dice aquí que que a su tiempo nos lo mostrará el Señor Jesucristo. Pero va a venir y nos va a decir, o sea, Él va a venir y va a decir, aquí está, esto que les estoy diciendo, o sea, el soberano dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno, amén. O sea, Jesús nos va a decir, miren, aquí está, se los presento. Eso va a decir. Es que tienen que observar lo que estoy haciendo. ¿Eso va a decir Jesús? ¿O va a decir, aquí está, se los presento? Ah, claro, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. No va a anunciarte a alguien, no. Él lo va a manifestar. O sea, Él no lo va a presentar, obviamente, pero se va a presentar porque ya su segunda venida no va a ser como vino, sino va a ser en poder. Así es. Eso es lo que va a ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?